Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Activa. Hoy nos vuelve a acompañar nuestro queridísimo, el súper ilustrado en ciencias del deporte, Pablo Gay. Estos son los aplausos que luego meto en edición, en post-realización. Nada, encantado una vez más. Una vez más. Y las que quedan, Pablo. Y las que quedan. O sea, espero que estés cómodo en la silla porque te van a necesitar aquí mucho tiempo, ¿vale? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando hace unas semanas del ligamento cruzado anterior? Estuvimos detallando lo que era la lesión, lo que era el ligamento, lo que era la lesión y llegamos hasta la parte de la cirugía, ¿vale? Para poner en contexto, el ligamento cruzado anterior, un ligamento que se sitúa en la rodilla, que fija, que es una lesión muy común, sobre todo en deportistas. Y bueno, por ser tan usual este tipo de lesión, pues queríamos tratar este tema. Y nos habíamos quedado eso en el tema de la cirugía. No, bueno, de la cirugía ya lo hablamos, de la rehabilitación. Más o menos, por encima. Sí, no un poco por encima porque... ni nada, pero por encima lo básico que se suele hacer, ¿no? Sí, más o menos. Porque hay, estuvimos hablando de que había, o sea, dijimos un poco la más recurrente, ¿no? La operación más recurrente. Las dos más recurrentes, las dos tipos de plastias más recurrentes estuvimos hablando. Y ahora nos queríamos centrar en la rehabilitación, que además tú eres especialista en esto porque te dedicas especialmente a ello, a la rehabilitación en donde trabajas, en la Clínica Centro. Y bueno, nada, vamos a retomar un poco donde lo dejamos. Cuéntanos cómo es el proceso de rehabilitación de una persona que ha sufrido la lesión del ligamento cruzado. Bueno, siempre depende qué cirugía te han hecho un poco, pero después de haber pasado una noche, por lo general en el hospital, 1 o 2 noches suele ser más o menos, te sueles pasar unos 10 días en inmovilizado totalmente no. Inmovilizado la pierna, sin meter nada de fisioterapia ni nada, inmovilizado ahí para que más o menos todo se asiente, la inflamación baje un poquito y tal. Después de esos 10 días inmovilizados ya empieza la rehabilitación. Todo lo que es la fisioterapia pasiva, todo lo que es intentar ganar flexión, ¿vale? Sobre todo pasivo. Cuando yo hablo de pasivo me refiero a que te coge el fisio y te empieza a movilizar. Y vale. Activo es cuando hay contracción muscular y cuando es el propio paciente el que hace el movimiento. Esto has dicho a los 10 días aproximadamente. Normalmente sí, a los 10 días tú sigues yendo con férula más o menos, y con muletas, pero a los 10 días ya... Bueno, la férula igual hay gente que ya se le empieza a quitar y se empieza a usar ahora una malla a veces. Esto no sé por qué, la verdad. Me gustaría saberlo, pero bueno. Eso después de los 10 días inmovilizado, luego se empieza ya con todo lo pasivo. Ya empiezas a mover esa rodilla, pero esa rodilla está 10 días inmovilizada. En esos 10 días... Es la peor parte de la rehabilitación. ¿Qué sucede en la rodilla para que haya que esperar esos 10 días? O sea, dentro de lo que es ya la operación, ¿cómo ha evolucionado el ligamento a lo largo de esos 10 días? La plastia, normalmente, bueno, hay un montonazo de maneras de coser la plastia, esto creo que lo dijimos. Y normalmente se hace con tejido tendinoso, no con tejido ligamentoso, que es un poquito diferente. El tejido tendinoso es como más duro y tal. Entonces, pues tarda mucho tiempo en ser estable. Es decir, que lo que es esa plastia chiquitita, que suele ser como de 2-3 centímetros, una cosa así, eso tarda tiempo en como cicatrizarse, por así decirlo, y en hacer función de ligamento, ¿no? De limitar ese movimiento de la tibia con el fémur. Eso tarda, pues se dice como unos 5 meses más o menos, 5 o 6 meses, 4 a lo mejor, depende, ¿no? Claro. Entonces en esos 10 días no va a hacer función de ligamento. Lo que se busca un poquito es pues que las cicatrices se cierren, las cicatrices de los portales de la artroscopia y de los túneles óseos, y de donde se ha cogido el injerto, pues que se cierre bien para que no se vuelva a abrir. Claro. Y que la inflamación baje un poquito.
porque luego lo que son los túneles óseos, por donde tú has taladrado para meter esa plastia con un hilo, tampoco se cierra en esos 10 días, ¿vale? Se mete como con una grapa y tal, y más o menos la plastia queda sujeta hasta que ya el huequito del túnel se va cerrando con hueso y ya es como que aguanta la plastia. Y luego la plastia ya se empieza a endurecer y tal, que eso viene luego. Entonces eso es lo que pasa en esos 10 días más o menos, y que baje pues todo el traumatismo que es una cirugía para la rodilla, ¿no? Que baje esa inflamación y que se cierre un poco las cicatrices. Vale. Y también ver que no haya, pues lo típico, que no tenga fiebre el paciente, que puede ser síntomas de infecciones y tal, después de abrir el cuerpo, que siempre es importante. Vale, una duda. Has dicho que la plastia que se pone es de un tejido tendinoso en vez de ligamento. ¿Qué consecuencias tiene eso? O sea, ¿qué diferencia? Has dicho que es más duro, ¿no? Que... El tejido tendinoso, por lo general, tiene la labor de transmitir fuerzas. La fuerza que genera un músculo a la palanca que generan los huesos, ¿no? Que es como una correa que transmite la fuerza. Entonces es flexible, sí, pero a lo mejor no es tan elástico como lo es un ligamento. Un ligamento lo que hace es mantener la cohesión, por así decirlo, de una articulación, que evita que esa articulación pues se suelte, básicamente. Entonces sí que es más elástico. Los dos son flexibles, pero el ligamento sería un poquito más elástico porque debe permitir el movimiento de la articulación. El tendón tiene un puntito de elasticidad, de complianza, que se dice, para hacer ese efecto catapulta y tal, pero es prácticamente como una correa fuerte que transmite toda la fuerza del músculo hacia el hueso. ¿Y por qué no se puede poner una plastia de ligamento? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que porque los ligamentos por lo general son mucho más pequeñitos, entonces tú no puedes sacar de un mismo ligamento todo lo que es toda una plastia que lo que es un tendón. Además de que el tendón es un tejido muy muy fuerte. De hecho, la plastia, por lo general la del ligamento cruzado anterior, la que se coge de los isquiotibiales, normal, bueno, y la del tendón rotuliano, se dice que es una plastia que luego es más resistente que un ligamento normal, a nivel mecánico, que soporta más fuerzas que un ligamento normal. Por eso mismo, porque es tejido tendinoso que al final cuando todo eso se convierte en un ligamento, por así decirlo, pues es más resistente. Entonces, una persona que ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior y le han puesto una plastia de tendón, tendinosa, luego tiene menos riesgo igual a la rotura del ligamento cruzado anterior de la misma rodilla. No tiene más riesgo ¿Más que riesgo? una persona normal. Sí, siempre hay más riesgo porque la tensión mecánica que soporta ese ligamento no es el único factor. Se pierden muchas cosas. Se pierde el mayor problema que hay cuando se produce una rotura del ligamento cruzado anterior es la pérdida de propiocepción. Entendiendo como propiocepción la capacidad que tú tienes, eso sería como un sentido extra. Lo que pasa es que los sentidos que nosotros tenemos de vista, oído, tal, nos sirven para recopilar información del exterior. La propiocepción es recopilar información del interior, sobre todo a nivel mecánico. Es decir, que yo sé, a través de los tejidos que hay en mi cuerpo y de los nervios que hay en mi cuerpo, que yo sé que cuando levanto este brazo así, no sé si se ve, que cuando levanto así este brazo, sin mirarlo, sé que está levantado. Por todos los nervios, cómo están colocados o tensados aquí dentro de todos los mecanorreceptores se llaman, que están colocados en mis tejidos, me envían la información hacia el cerebro de cómo está mi cuerpo situado en el espacio. Entonces el ligamento cruzado anterior tiene muchos mecanorreceptores de esos dentro, ¿no? A lo largo del ligamento hay un montón de receptores mecánicos que cuando tú mueves la rodilla el ligamento se estira o se acorta. Esos mecanorreceptores se estiran y se acortan y envían información al cerebro de cómo está colocada esa rodilla en el espacio. Vale. Entonces eso se rompe. Cuando se rompe, pues pierdes esa información propioceptiva que sube hacia el cerebro, y eso es importantísimo para luego lo que es el rendimiento,
para ser capaz de tener una buena contracción muscular, de contraer rápido, de apoyar bien, de tener estabilidad, de un montonazo de cosas. Claro. Y es el mayor limitante. Hay muchos estudios que dicen, por ejemplo, que a veces al dejar los remanentes del ligamento roto, que lo normal es que se quite, el ligamento roto se quita y luego se taladra por ahí y se mete el nuevo. A veces se dejan los remanentes dentro y dicen que se puede generar mayor propiocepción dejando como los remanentes y luego taladrando un poquito más al lado. Ay, qué bueno. Lo que pasa es que luego hay gente que, pues por lo que sea, como a ti te meten tu propio tejido, tu propio ADN, esas células tienen tu ADN, pues hay gente que se dice que tiene la capacidad de generar propioceptores también dentro de la plastia y tal, pero eso es un mundo. Es Hay curioso. maneras de investigar también. Por ejemplo, hay, no sé cómo se llama la máquina esta, hay como una máquina que más o menos mide la propiocepción de la rodilla en la flexión, que es básicamente la máquina te va flexionando la rodilla y tú tienes que ir diciendo cuántos grados de flexión crees que tiene sin mirar si está extendida, si no está extendida y tal, y así más o menos se puede calcular o ver cómo va la propiocepción de esa rodilla. Es curioso que menciones lo de la propiocepción, porque realmente cuando una persona se lesiona el ligamento cruzado, o al menos desde fuera, lo último que pensamos es va a tener esos problemas de futuro. O sea, porque siempre dices, bueno, va a ser 6 meses o no sé cuánto tiempo estás de baja. Depende. hasta que vuelves a poder entrenar, y nunca tienes en cuenta eso de que vas a tener ese tipo de pérdidas. Ni se dice, no se suele decir. Pero es el mayor limitante ese. Porque a nivel de fuerza, normalmente si tú eres deportista y la cirugía ha ido bien y tal, se suele recuperar rápido el nivel de fuerza. La potencia se pierde un poquito, pero luego se recupera más tarde. Y el nivel de confianza del jugador, que es lo más importante. Ahí es donde la propiocepción tiene un trabajo súper importante. Porque es como que ese jugador tiene que sentir que esa rodilla es suya, que responde, que es estable, que tramita esa confianza, esa ¿no? confianza. Para poder hacer todas las maniobras que tiene que hacer con la rodilla. Eso es, en el fútbol, por ejemplo, era el 60%. Buah, ahora justo me pillas, pero no sé si era que el 60% de los jugadores operados de ligamento cruzado anterior dicen que no han sido capaces de llegar al nivel al que estaban antes, a su máximo nivel, lo llaman, o si era al revés, que el 60% sí han sido capaces. Creo que era que el 60%, solo el 60% en dicen torno que ahí sí. a la mitad. Sí, solo el 60% dicen que son capaces de llegar a ese nivel. Joder. Y muchos son jóvenes, jugadores como Gavi, por ejemplo, que estaría lejísimos de llegar a su 100% de nivel, pues igual ese en un futuro sí te dice, no, sí, yo sí he llegado a mi 100%, pero que hubiera sido ese jugador si no se hubiera roto el ligamento cruzado anterior. ¿Tú crees que, por ejemplo, Carvajal podrá llegar al... No. después de la lesión que... No. Porque hemos visto los recientes vídeos de que está muy motivado, que tiene la intención de volver, que Está muy está bien. dando el 100% de sí para poder rehabilitarse lo antes Sí. posible y estar en el campo de juego lo antes posible. ¿Crees que podrá llegar al nivel en que estaba? A su edad, porque creo que tenía 34. Es del 92, Carvajal. Sí, 30 y... No lo sé, pero bueno. Sí, no sé cuándo cumple los años. Sí, pero ya es un jugador maduro. Maduro, O sea, tirando a ya está al en límite los de su últimos carrera. años de su carrera. Así que en el fútbol se ha alargado más la carrera. Últimamente casi todos los deportes se ha alargado más. Esta lesión antes, y con las técnicas quirúrgicas que había antes, o sea, estaría acabado ya. Se hubiera retirado. A ver, en el fútbol y en temas de la salud nunca hay absolutos de decir sí o no, pero lo más seguro es que no, vamos. No va a llegar al nivel al que estaba antes, y eso que estaba en muy buen nivel, estaba de los mejores niveles a los que había llegado últimamente. Llevaba mucho tiempo sin lesionarse, estaba siendo muy, muy competente y aportando mucho al equipo y físicamente muy bien. A ver, si alguien puede llegar a un nivel alto es un deportista de alto rendimiento que lleva toda la vida entrenando y tal, pero yo creo que ya a determinadas edades cada vez la capacidad de recuperación es menor. Claro. El tejido que tú coges para la plastia es un poquillo de menor calidad, que tampoco es tan mayor. No es como cuando en nuestra clínica tenemos a pacientes de 60 años o 50. Que ya la plastia que le van a coger es pues de una persona de 50 años. Claro. ¿Sabes? Entonces yo creo que Carvajal, no me duele decirlo, pero no va a llegar al nivel al que estaba.
pero puede seguir estando a muy buen nivel. Lo que pasa es que es el Real Madrid Claro, la solo vale lo exigencia máximo. le va a poner al límite. Claro, solo vale lo máximo. Pero bueno, veremos. Ha empezado muy bien, la verdad, porque ha empezado, creo que ya está solo, bueno, ya debe estar sin muletas, pero la última vez que lo vi estaba como con una muleta, deambulando con una muleta y haciendo carga parcial, y a lo mejor llevaba solo 2 semanas operado. O sea que eso está muy bien. Normalmente a las 3 semanas se suelen quitar las muletas. 3 semanas, un mes iba bien. En 2 semanas ya estaba solo con una muleta y eso prácticamente estás caminando. Si no eres muy exagerado y te echas mucho hacia el lado, prácticamente estás caminando con todo el peso. Y eso es muy buena señal siempre. Cuanto antes puedas Habrá cargar. sufrido también una pérdida muscular importante, imagino, en estas semanas. Sí, claro, la inmovilización. Lo que pasa es que a ellos, como les operan muy rápido, no tienen que esperar mucho, no pierden tanto. No será tan importante y la recuperará rápido. De hecho, seguramente si ya empieza a entrenar fuerza, una fuerza, movilidad y algo de fuerza así básica. Sí, al menos que ya empiece a reaccionar el músculo y evitar Sí. esa pérdida, que el músculo se empiece ya a activar antes de que, porque en cuanto se desactiva, se desaparece. La Sí. verdad es que es frustrante Músculo. lo rápido que desaparece el músculo y lo que cuesta luego ganarlo. Bueno, más que el tejido tendinoso. El tejido tendinoso cuesta ganarlo mucho y luego, claro, se pierden las adaptaciones en el tejido, tarda mucho en perderse también, obviamente, pero cuesta entrenarlo mucho. Pero el músculo se entrena, suele ser bastante agradecido el tejido muscular. Es de los tejidos que más capacidad adaptativa tiene. ¿Qué le espera a partir de ahora a Carvajal en la rehabilitación? Carvajal, no sé si ya, yo creo que ya debió de pasar un mes. Más o menos, yo creo que más o menos un mes desde la lesión. Sí, seguir con movilidad pasiva y forzar hasta llegar a la flexión completa y empezar a meter ya caminar, carga completa, entrenamiento de fuerza, ejercicios de propiocepción de verdad, no propiocepción de hacer equilibrios en un bosu, que propiocepción no es hacer equilibrio como mucha gente se piensa, la propiocepción es eso. O con la máquina que yo te he dicho, que tú tienes que, por ejemplo, hay un ejercicio de propiocepción, sí, o visualizar, es que hay muchas terapias, o ¿cómo se llama la terapia de...? Bueno, hay otro que es, por ejemplo, de hacer sentadillas hasta bajar a tocar con la barra un puntito, ¿sabes? Y entonces le tienes que decir al paciente, tienes que bajar buscando el ángulo de tu rodilla más cercano a tocar los límites, ¿no? Del rack o de lo que sea, o a tocar el asiento, pero sin quedarte, perdón, quedarte lo más cerca de tocar el asiento sin tocarlo, por ejemplo. Y tú le vas dando feedback y le vas diciendo, te has quedado 2 dedos, te has quedado 1, te has quedado tal, para que él ponga el foco en su cuerpo, con los ojos cerrados, por ejemplo, que suele aumentar más el foco interno. Pone el foco este es un poco más global, es una propiocepción más de todo el cuerpo, pero busca esa posición en la que tu cuerpo está en posición de media sentadilla y está justo ahí, quedarte lo más cerca pero sin tocar, por ejemplo. O uno que es estirando y flexionando solo la pierna y lo mismo, como un leg extension y decirle tienes que llegar a 80 grados de flexión de rodilla. Y haces un leg extension, en nuestra clínica tenemos una máquina que te mide los grados, por ejemplo, y tienes que llegar y le vas dando feedback, por ejemplo, o tienes que hacer 3 intentos, bueno, es que hay 1000 maneras. Eso es la propiocepción. Luego la propiocepción también se trabaja a través de entrenamiento de fuerza, mejora la propiocepción, a través de entrenamiento más de cardio, cambios de ritmo y tal, pero ahora no puede hacer eso. Ahora tiene que empezar con lo más básico, incluso ejercicios así propioceptivos, pero sin carga, simplemente de ojos cerrados, de autopercepción del cuerpo, de dónde está tu rodilla en el espacio, de si está extendida, si está flexionada, todo eso. Claro. Suponiendo que no tenga problemas de fibrosis ni de cosas de esas que pueden salir secundarios a la cirugía. Bueno, imagino que a ver si ya lo estamos viendo así ya activado y igual no, eso es un buen síntoma de que no están surgiendo ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, pueden salir más, pueden empezar a notarlos más tarde, que empiezan a salir adherencias y todo más tarde y que al 5.º mes lo tengan que abrir otra vez.
o al tercer mes o así. El tema de las adherencias también es un problema muy fuerte cuando hay cirugía, que eso la gente no lo piensa cuando se quiere someter a lo mejor a una Cuando tú cirugía o a una abres- cirugía estética incluso. Cuando Eh, tú abres el cuerpo, una articulación, se pega. hay riesgo de que haya sobre todo infecciones, que eso es lo más peligroso de todo. Una infección ya dentro de una articulación, o que pueda ser una Eso le artritis pasó a, séptica. ¿cómo se llamaba eh, este futbolista español, ¿no? Que tuvo una infección en el Sí, Aquiles. a Cazorla. A Cazorla. Santi Cazorla. Uf, que le hicieron ahí... Casi acaba la carrera. Le hicieron luego un injerto con Del su brazo, propia ¿no? piel que tenía de un tatuaje y se ve en el talón como que tiene un trozo de piel como con una especie de dibujo a medio hacer. Sí. Tiene un tatuaje, porque tenía un tatuaje aquí y se lo pusieron ahí. Qué pasada, es que la gente no es consciente de lo que es una operación, porque muchas veces Es una burrada, es un yo escucho a la traumatismo gente, me para hace el una cuerpo. cirugía de una rinoplastia estéticamente, o yo qué sé... Bueno, no es tan momento de- invasivo eso luego, pero... no sé, a cualquier tipo de cirugía, pero la gente se cree que es como abro, lo pongo y lo quito y ya está, y paso unos días y estoy como nuevo. Esa No es así. cirugía, bueno, la cirugía plástica no es solo por estética, también las hay Sí, sí, sí. de pacientes que han tenido accidentes de tráfico y todo, Claro, reconstrucciones y tal. Pero sí que, por ejemplo, pasa mucho con el tema de las prótesis, que a la gente muchas veces se le venden como que es un recambio de piezas. Te pongo una prótesis en la rodilla y mañana Ya. está casi haciendo snowboard a un tío de 60 años. No se Sí. le vende así, pero no, yo te pongo una prótesis, o uy, esa rodilla va para prótesis, vete preparando tal. Y se complican mucho las prótesis, Sí, Da ¿no? mucha guerra, hombre. Es Yo he visto un trozo de prótesis- metal metido en tu rodilla, en tu cuerpo. Yo he visto un piloto de enduro, un chico, bueno, un señor, porque ya es mayor, Encima que hizo el micrófono. Dakar, que hace tiempo monté con él en moto y le hicieron una prótesis de rodilla. Madre mía, o sea, es que vaya pedazo de metal que le han metido ahí, es una Y tú locura. piensas que eso sí que es un tejido inerte, que es un tejido inorgánico, que es un metal. Claro, Tú lo que tú tienes en tu cuerpo, tus rodillas, no se desgastan con el ejercicio. Esto es el mayor mito que te mete todo el mundo. El cuerpo no se desgasta al hacer ejercicio, el cuerpo se fortalece, tu cuerpo está Claro. vivo, tiene células que tienen la capacidad de autorreplicarse. de la misma manera que, por ejemplo, cuando Y recuperarse. empiezas a andar y te haces una quemadura en el pie, a la semana siguiente tienes un callo, que Claro. es el fortalecimiento de la piel para Claro. que se evite esa Tú, rozadura. tú si tienes una artrosis es por otras cosas, no es porque has hecho demasiado deporte, Mm. ¿vale? Nunca se hace demasiado deporte. O tendría que ser una animalada demasiado deporte. Si tienes una artrosis es por otros factores diferentes. Entonces las prótesis son un tejido muerto, eso no tiene la capacidad de regenerarse, eso sí se desgasta de verdad, es como un coche. Mm. Cuanto más lo usas se desgasta. Si te lo ponen joven, eso hay que cambiarlo cada 15, 20 años. Madre mía. Otra vez, pues es un coñazo. En una persona ya de 70 años, si te pone una prótesis, ya te la quedas para siempre. Pero en un paciente de estos de 50, o ya de estos más jóvenes que a lo mejor, yo que sé, se han tenido una fractura de la meseta tibial o en el fémur o algo y ha estallado y eso ya no se puede ni reconstruir. Sí, o una Imagínate. de estas que de cadera, una Una prótesis, prótesis de cadera, sí. Eso es más para personas mayores, pero también. Sí, pero bueno, Es una prótesis de cadera, no veas, porque eso está profunda la cadera, Es Porque que una rodilla está ahí, pero la debe cadera ser la para llegar hasta cirugía. ahí dentro. La cirugía debe ser impresionante, vamos, o sea, Sí, es sí. que no quiero ni pensarlo, de verdad. Sí. No quiero ni pensarlo. Eso hay que tener cuidado con el tema de las prótesis, hay que intentar retrasarlo, aunque Sí. el paciente esté sufriendo mucho, pero probar otras terapias antes. Y si no funciona, pues como última opción, Sí. una prótesis, pero ya Sí, por sí. último recurso, última bala, o sea, no queda otra. Sí. Volviendo al tema de Carvajal, Sí, habíamos dicho que llevaría como un mes, ¿no? ya como es... Pues eso, en el primer de un mes. Ahora mismo está andando, que- sin muletas. Sí, seguramente, sí, está andando con cuidadito de no hacer el gamba, no tropezarse ni nada, Sí, pero claro. sí. Y imagino que
tendrá fisios que continuamente le estén moviendo la rodilla pasivamente, Sí. como nos has comentado. Sí, bueno, cuando ya puedes andar y ya al mes... Ya activamente, o sea, ya crees que está haciendo ejercicio activo. Sí. O sea, me has dicho con el rodillo, o sea, fuerza de extensión y... Bueno, ese ejercicio justo igual no, pero a lo mejor sentadilla, media sentadilla en pared isométrica o bajar incluso ya, buscar si está bien y los traumas, los cirujanos ven que la cirugía no ha habido ningún problema, que la plastia está tensa y que no pasa nada. Se puede buscar ya bajar incluso esta sentadilla completa y meter 90 grados y más de flexión de rodillas. Si tú piensas luego realmente que la biomecánica del ligamento cruzado anterior, o sea, gana sus primeros, cuando más se tensa, es de los 5 a los 15 grados de flexión de rodilla, ¿vale? La flexión de la rodilla se mide 0 grados, aunque haga un ángulo de 180, son 0 grados, Vale. y aquí vas ganando 5, 10, 15, ¿vale? Hasta llegar a 90, 100, 100 y pico, ¿vale? Entonces, de los 5 a los 15, más o menos este jueguecito pequeño es donde hay máxima tensión. Y luego sigue habiendo tensión, pero como que va bajando la tensión del ligamento porque la rodilla va deslizando hacia atrás y se va acortando el O ligamento. sea, Entonces eso de no metas más de no sé cuántos grados de flexión no es malo, realmente. O sea, si el O sea, hay riesgo un está en punto- los primeros en los grados. primeros grados, o sea, ya cuando ha ganado eso, ya puede hacer extensión completa de la Claro. rodilla. O Para sea, la ahí no está plastia- sufriendo no está sufriendo la plastia. La plastia no, pero a esa rodilla la han abierto y tiene mucha inflamación. En su caso tenía lesión de popliteo, que con la flexión también se destensa, ¿Qué es el eso? tendón popliteo. popliteo? Un músculo que hay por detrás, pequeñito de la rodilla, Ujú. se le ha roto el tendón, pues como ha habido una hiperextensión de rodilla, pues se ha estirado y se ha roto. Vale. Es un músculo que se encarga de dar un poquito de estabilidad a la rodilla y de ayudar a desbloquearla. Cuando está bloqueada, pues y desbloquea la rodilla. Ahí pues lo mismo, cuando más flexionas menos se tensa. Y el ligamento colateral externo, que es un ligamento tipo cordón, que es como un hilo. Ujú. El interno es como un... ¿cómo se llama? Que es como una correa plano y el otro es como un cordón. Duele menos, da menos estabilidad a la rodilla, pero suele cicatrizar peor. Y... Pero vamos, ahí no va a tener problemas con eso. Siempre cuando hay lesión de ligamento cruzado, ya haya menisco, ya haya ligamento colateral o lo que quieras, siempre se siguen los ritmos y los tiempos del ligamento cruzado, porque es el que lleva más tiempo. Entonces, el menisco cura antes, los ligamentos colaterales curan antes, entonces pues todo se sigue según el ligamento cruzado anterior. Vale. Ahora, ¿qué va a empezar a meter en su rehabilitación? Para... Pues del primer al tercer mes lo que va a hacer es fuerza, meter fuerza y empezar a añadir, o lo que haría yo, empezar a añadir kilos. Todo muy estable, todo si puede ser incluso en máquinas. Vale. Cadena cinética cerrada, que se dice que es como más estable. Cadena cinética cerrada quiere decir que está el circuito cerrado, que están los pies en el suelo, por ejemplo. Ujú. Que no es un leg extension que está el pie moviéndose libre, que se dice que es más estable, pero que si hiciera un leg extension que no pasaría nada. Él tiene una fuerza en la pierna seguramente estable. Ahí no habría ningún problema. E ir evolucionando poquito a poco, sin movimientos explosivos, que es donde puede haber riesgo. Evidentemente nada... Empezar a ellos, como en el Real Madrid, tienen la máquina esta Alter G que tenemos también en la clínica, que es que prácticamente simula como gravedad o microgravedad, como tú te metes en la máquina, que es como una cinta de correr que se engancha por aquí por la cintura, Ujú. se llena de aire y te resta peso corporal, entonces puedes correr a lo mejor con el 50% de tu peso. Ah, qué bueno. Pues él a partir del segundo mes podrá empezar a trotar, seguramente. Normalmente se suele decir a partir del tercer mes empezar a meter trote, tercer, cuarto mes, trote suavecito y tal. Él seguramente puede empezar a trotar antes. Eso es un avance buenísimo para él. Para llegar al tercer, cuarto mes ya con el 100% del peso corporal ya y con una progresión bien hecha. ¿La progresión se nota linealmente o exponencialmente? O sea, me refiero de a lo largo que van pasando las semanas... Exponencial, pero de manera inversa.
Sí. Los primeros días, pues claro, No, ganas no. mucha flexión, ganas porque vienes de estar tan Y luego abajo. ya es ir ganando poquito, rascando, ¿no? Claro. Ya hasta que llegas ya a un límite que no... Pero eso pasa porque estás tan fuera de tu media, de lo que es la media, que es Claro. muy fácil los primeros pasos. Cuanto más lejos estás de la media, cuando más es la desviación, más fácil te acercas y luego más difícil es volver a quedarte ahí. en la Estás media. rasgando y luchando para... Claro. Que son decisivos, lo imagino, que los primeros meses, Es ¿no? cuando más capacidad de recuperación tiene tu tejido. Claro. Los primeros meses, cuando hay más inflamación, más sustancias que son capaces de, pues, de reponer nueva matriz celular o de limpiar primero la matriz dañada y reponer nueva matriz y todo Claro. eso, que es lo que hace la inflamación. Esto para un deportista de élite, pero para una persona normal, una persona que no Quien no hace deporte, que no hace deporte de normal, Pues, ¿qué diferencias hay en la rehabilitación? pues primero ver por qué se ha lesionado, porque es una lesión que se da haciendo deporte, no se suele dar caminando por la calle. Se suele dar haciendo determinados deportes, entonces si su objetivo es volver a hacer deporte, a ver, fuerza tiene que entrenar todo el mundo, seas deportista o no, tendría que entrenarlo, pero a lo mejor con un poquito más de paciencia, tomando muchísimo menos riesgos, obviamente, porque no tienes prisa para nada, entonces tomando 0 riesgos, respetando totalmente los tiempos, y también con una persona normal, por ejemplo, no tienes resonancias de control, tienes una, creo, al 5º o 6º mes, y ya está, a Carvajal le harán las que quiera, ¿sabes? Vale. Que ha tenido un gesto raro entrenando, va, te hacemos una resonancia, a ver cómo está la plastia. Pero con ellos es simplemente pues no asumir tanto riesgo, fortalecer y darles siempre cumpliendo, porque el cuerpo sí que, el de Carvajal se curará un poquito antes, pero no hace milagros. O sea, al 5º mes, pues esperas al 5º mes, que es cuando la plastia es estable y ya está. Y a partir de ahí ya más o menos se puede hacer vida normal, pues empezar a meter algunos deportes, Claro. cosas más explosivas, saltos, giros, todo eso. Depende luego de cómo haya ido toda la parte anterior, de si ha ganado fuerza y ya puedes empezar a meter potencia, ¿no? Que es una fuerza más rápida y tal. Si ese tío sigue con muy poquita fuerza, pues no puedes meter potencia. Claro. Necesitas una base pues de fuerza máxima y de fuerza resistencia y luego ya empiezas a meter la potencia, que es lo que tiene más riesgo, que es donde están todas las inercias. Que ahí es donde se suman las fuerzas que recaen sobre la rodilla, se multiplican por 2, por 3 o por 4. Claro. Es donde hay que ir con cuidado. Y en tus pacientes, por ejemplo, ¿cómo notas el estado anímico de la gente, de los que tienen una lesión de este carácter, sobre todo bueno, del cruzado, de decir que se toma mejor que otro tipo de lesiones o... Sí, porque ves mejoría prácticamente cada día o cada semana. Una tendinopatía, por ejemplo, más pesada. Es mucho más pesada. Pero esto el paciente ve que va mejor al principio. Es que yo no estoy tanto con la primera etapa. Esos 10 días de inmovilización son muy duros. Claro. Son muy, muy duros. Tú imagínate cómo te tienes que duchar con la pierna Sí. totalmente recta, ir al baño, por ejemplo, a defecar con la pierna recta. O sea, es un mundo, eso hay que vivirlo. Yo ahí no estoy tanto, ni siquiera en el primer mes, que es más de terapias pasivas y tal. O sea, a partir del 2º mes y tal, ya más o menos lo ha aceptado el paciente, lo ha aceptado y suelen venir muy animados, muy bien. Y como cada vez puedes ir haciendo más cosas, cada vez es mejor. Claro, y van viendo ya un poquito la luz al final del túnel. Lo difícil es el principio. Luego, a partir del 3º, 4º, 5º mes, que empiezas a meter cosas más divertidas, y empiezas a verte otra vez bien y tal, y dices, esto va genial. Claro. Suelen venir muy animados. No, bueno. Es que al fin y al cabo toda rehabilitación es un proceso también en el que imagino que tienes que tener mucho tacto y que a lo mejor verán cosas, verán avances y luego otras semanas a lo mejor ven menos avances y se vienen un poquito abajo, ¿no? Depende de la sensibilidad a de cada veces uno. esperan demasiado, esperan tener demasiados avances, pero por lo general se ven avances casi todas las semanas. Sí. Y además los pacientes aprenden mucho, ¿eh? Sí. Muchísimo. Sí, es un proceso que te enseña, yo creo. No voy a decir que es algo que tendría que vivir todo el mundo, porque no, pero es un proceso pues que te vuelve más antifrágil, ¿no? Como dice Nassim Taleb. Y luego, algo que suele pasar también mucho en las rehabilitaciones, que a lo mejor cuando ya se empiezan a ver bien,
abandonan el tratamiento. Sí. Puede ser, ¿lo Sí. notas en los Sí, pacientes? la mayoría. Ya se creen que ya está hecho. Yo, a ver, con deportistas no pasa. El deportista es súper fiel, súper disciplinado y te sigue siempre. Pero la mayoría de pacientes que tienes que no son deportistas, te voy a decir yo así a ojo, el 50% de los pacientes se autodan el alta a ellos. Sí, ¿no? Un día ves que ya empiezan a fallar algunas semanas, porque ya están muy bien, pero te quedan los últimos retoques y tal. Ves que empiezan a fallar, más o menos ya las he enseñado a entrenar, pero a mí me gustaría que se fueran con más nociones. Y un día llaman y dicen, que me ha salido algo del trabajo, que no sé qué, que voy a estar muy liado, y ya desaparece. Pero el deportista sí que, sobre todo el futbolista y tal, hasta que no juega un partido ya unos cuantos minutos y vuelve y te da feedback y ya ha aprendido y has hablado con su preparador físico y su entrenador y todo más o menos lo tiene ya encauzado, hasta ahí no es. Y ahí ya es cuando llega el día del alta, que ya como que lo tienes estipulado, venga, si hacemos un test y si te veo bien y después del partido me cuentas en la sesión esta tal, y ya te doy el alta. Y ya pues llega el paciente, se hace la sesión, se hace el test, se hace lo que Claro. sea, te cuenta feedback, todo bien, os dais un abrazo y a volar. Vuelven a veces, después de haber acabado la terapia, la rehabilitación, vuelven porque no se sienten 100% cómodos con la rodilla. No, yo no he tenido que vuelvan por otras cosas, pues ha hecho un esguince o cualquier cosilla, o que vuelven a bien, se pasan por la clínica a saludar, eso lo hacen algunos. Qué majos. Sí, un bajete algunos. Pero no suele haber, si va bien, es que es una cirugía tan trillada, que es que está tan, Ya. es que las hacen así en la clínica, las hacen, van como Siguiente. misiles, sí, y salen súper bien, tío, y si el paciente entrena y lo mejor, y lo más importante, que haya sido deportista antes, que eso es lo que más se nota, sale bastante bien, a no ser que se vuelva a romper, que eso es otra cosa que puede pasar. Y ahí ya cambia mucho el tema. Ya. La misma rodilla, si se rompe. Bueno, ayer estuvimos comentando con Kiran, ¿te acuerdas? El caso de Sí, de pero un eso es deportista. romperse la otra, que eso no sé yo. Pero la misma, Pero la la plastia, si se te recurrencia- rompe, Si se te rompe, que como... pues que ya no te suelen coger un autoinjerto tuyo, no te cogen otra vez de otro lado autoinjerto. Porque no se puede... No sé por qué. Evidentemente de la misma rodilla no te van a coger, pero no sé por qué no te cogen de la otra. Eso no sé muy bien por qué. No sé si es que una vez que ya se cree que si se ha roto es que ese tejido que tú tienes no es de muy buena calidad, aunque normalmente si se rompe, a lo mejor es que te ha tocado la lotería 2 veces y has tenido el mismo gesto y se ha roto. Y Ya. eso es un gesto más potente porque se necesita más fuerza para romper esa plastia, no lo sé. Pero lo que se hace ya es un aloinjerto, que es coger un injerto de un cadáver. Vaya. Que ya no es tu ADN, ya no tiene esa capacidad de autorreplicarse, ya Claro, y ahí no te está enfrentas vivo, ya a cambia. otras historias. Es mucho más riesgo de romperse luego, claro, el aloinjerto. Se estaba empezando a ver, se vio durante un tiempo injertos artificiales, se está volviendo a ver ahora injertos Eso artificiales. me salió el otro día un vídeo de un científico de aquí, de España, que se dedica a hacer órganos artificiales. Y, joder, me parece impresionante que lleguemos a eso con la... Sí, pero el cuerpo es muy complejo, ¿eh? Mm. Hacer algo a nivel del cuerpo Eso no te artificial. meten dentro de ese tu ADN. Dentro de... Sí, que supongo que se llama artificial, pero entiendo que será con células madre tuyas, que tendrá tu propio ADN, tus células. No, la verdad que... Supongo. Joder, a mí me sorprende que lleguemos a este nivel de desarrollo Sí. en la medicina. A ver, ¿sabes? tú ya piensas que, o sea, hace 100 años romperte el ligamento cruzado anterior era, si tienes suerte y eres una de las personas que es capaz de caminar y hacer vida sin ligamento, ¿vale? Si no, Amputación. no, hostia, no, amputación, no. Me pensaba que No, igual... pero ir con un bastón toda tu vida y ser el cojo del pueblo, a lo mejor. Ya. Y seguramente tener artrosis y meniscos rotos y todo cuando seas mayor. Que Perfectamente. lo que ha evolucionado. Y ahora La es, suerte que tenemos. te rompes y en menos de un año estás otra vez igual, jugando, y no pasa nada. Quiero volver a... Claro, Carvajal, ¿no? No, no. La rehabilitación.
Carvajal es que da mucho morbo. No, pero a los meses. ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo se va a sentir a la vuelta? El primer partido o el primer entrenamiento. ¿Cómo Bien. se va a sentir con la rodilla? Primer Has dicho entrenamiento, la más falta que de el primer. propiocepción. Sí, eso es el primer entrenamiento más que O la. sea, ¿cómo sientes la falta de propiocepción? A ver, tú nunca te lo has roto y no lo puedo decir de Claro, primera persona, pero más o menos los ¿qué te pacientes transmite? dicen que no confían en su rodilla, que es inestable, que no responde, que pues eso, esa confianza, esa Sí, no, sé lo que que dices, sé no lo es que dices. suya la rodilla, ¿sabes? Más o menos. No, el Que no ligamento tienes cruzado, esa confianza y eso es muy importante en sí, el lo más nivel importante. profesional. Sí, sí. Porque, no sé, a mí, por ejemplo, a veces, cuando estamos haciendo atletismo, siento a veces falta de confianza en el tendón de Aquiles, porque en las salidas, que son tan exigentes para el tendón de Aquiles, Mm. me da la sensación de que se va a partir. ¿Qué ha pasado? Sí. En una salida Y igual no tanto, esa pero falta de confianza marca mucha diferencia, sí, o a lo mejor en salto o tal. sí, Pero claro, eso a nivel de un futbolista que tiene que estar metiendo de cambios de ritmo, giros joder. No, repentinos. y que tienes un agente externo, bueno, dos, el rival y el balón, que es totalmente aleatorio todo. Claro, Que es que si encima tú estás con el foco puesto en la rodilla, pues olvídate, no vas a yo- llegar, es que no llegues a tu mejor nivel, es que no vas a poder ni competir. Olvídate. se conseguirá, ¿tú crees que conseguirá Carvajal superar el miedo a volver a romperse el Sí, cruzado? sí, sí. Al Porque principio, eso, al principio ellos se creen que no, pero sí, sí llegan a superar ese miedo rápido. Al jugador le encanta jugar al fútbol y en cuanto se ve que puede otra vez, sí es que se les ve, o sea, estás en el tercer mes y coges un balón y se lo echas al pie y se pone a dar toques y se le saltan las lágrimas ya. Y cero miedos con dar toques y todo y ya te empiezan a pedir cosas. Y luego ya cuando empiezan a entrar en tareas es todo muy progresivo, ¿sabes? Pues yo que sé, dar unos toques, unos pases, empezar a meter un zigzag, una aceleración, una caída, ¿sabes? Y luego ya le empiezas a meter una caída, sacándole el foco de atención en vez de en su rodilla ya, venga, una caída y dime, yo qué sé, los números, el número que tengo aquí antes de caer. O caigo, te paso el balón para sacarle un poquito el foco de atención. Y según vas progresivamente metiendo eso, luego le metes un uno contra uno, pero pasivo, por ejemplo, que el otro, pues, que no vaya a muerte a quitarle el balón, ¿sabes? O que sea él el defensa, que él tiene que ser el defensa un poco pasivo, algún choque, luego metes un rondo, que ya va un poquito más a muerte, luego le metes en una posesión, siempre que los niveles de fuerza, potencia y resistencia estén bien, que eso es la base, ¿vale? Y que los tiempos de curación de cada tejido hayan pasado los tiempos que tienen que pasar. No puedes meter esto por mucha fuerza que tenga, no puedes meterlo en el segundo mes, una posesión, porque no se han cerrado los túneles óseos, que eso pasa al tercer mes más o menos, y porque la plastia no es estable, que suele pasar al quinto mes, eso lo tienes que meter ya cuando esa rodilla ya es una rodilla, y ya más o menos hay fuerza y tal. Pero como es tan progresiva la vuelta al deporte, cuando se quiere dar cuenta el jugador, ya está en una posesión chocando con sus compañeros. claro, Al quinto, sexto mes, bueno, al quinto sería pronto, aunque ha habido gente que ha vuelto al cuarto mes, en alguna liga, la liga francesa creo que era, por ahí lo decían en un estudio. madre mía. Sí, sí, y no hay mayor riesgo, eso es un mito, ¿eh? O sea, volver antes no es mayor riesgo de romperse. El problema es que volver antes implica, si has vuelto antes por prisa, implica que a lo mejor hay deberes que no has hecho. En términos de tener potencia, de que esa rodilla esté protegida, de tener resistencia a nivel Cardíaco. de cardio y a nivel de acciones de alta intensidad, repetir acciones de alta intensidad, porque estas lesiones en el fútbol se disparaban a partir del minuto 70, que es cuando más fatigado está el cuerpo. No tiene esa capacidad de contraer y proteger la rodilla tan rápido, por ejemplo. La resistencia es muy importante antes de volver. Y eso que hemos dicho, lo de las tareas de progresivamente ir entrando en tareas ya con oposición, con alguien delante, una posesión o tareas de juego real, eso le da la confianza al jugador y luego ya cuando vuelve no es nada nuevo para él. Volver es nuevo pues que en el caso del alto rendimiento pues que estás en el estadio rodeado de gente. Claro. En el caso del otro, volver ahí, en el caso de un amateur, sí, vuelves contra un rival que no sabe que estás operado y que a lo mejor va a muerte, pero normalmente tú ya has probado muchas veces esa rodilla, incluso has tenido sustos en la rehabilitación, y te has caído, Claro. te has torcido, y has dicho, hostia, pues ha aguantado, está bien, normalmente. Eso, hay un aspecto que quería recalcar,
que lo has comentado antes, y es ¿cómo hacéis los rehabilitadores para transmitir esa confianza? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, cuando tienes una lesión, tú como te sientes a ti mismo, te sientes muy cohibido de hacer ciertos movimientos y tal, y ahí llegáis vosotros y decís, mira, aquí, tal. Paso a paso. O sea, pero Claro. mira lo que es capaz de hacer tu rodilla, porque el paciente Sí. se siente como, si hago esto, se va a romper. Claro. Pero llegáis vosotros y lo hacéis, o le forzáis a hacerlo, y el paciente lo ve y ya lo va asimilando, pero es ese bloqueo que tienes mental de, es que si hago esto, me va... No lo Sí. va a soportar, tal como lo siento yo, como lo estoy notando, no lo va a soportar. Sí, no, es paso a paso. Él lo va viendo, el paciente, claro, si tú vas y el primer día pues ya le pones a saltar, pues coño, tienes que ir poco a poco. Tienes que hacerle que entrene fuerza. Si el paciente lo ve, cuando entrena fuerza, que se nota más fuerte, y esa sensación de fuerza, de vigorosidad, eso te hace sentir con más confianza, y la rodilla más, que te ves ya la musculatura otra vez y más fuerte. Y vas, y si quieres llegar un día a saltar, pues has tenido que hacer una progresión súper progresiva de salto y de tal, hasta que ya dentro de una semana esté haciendo saltos y ni siquiera sepa cómo está haciendo los saltos ya el paciente, por ejemplo. Y con balón lo mismo. Con balón en nuestro caso es más difícil porque no estás en el campo, que es donde hay que hacer ya muchas tareas, pero es lo mismo. El objetivo es que sea progresivo, que es donde sí que de vez en cuando hay que hacer un hito, ¿no? Conseguir un hito, que es aquí, hoy por ejemplo, has hecho un disparo a puerta. Que no tiene ningún requerimiento ni ningún peligro, para que se piensan que sí, pero no. Los pacientes, los jugadores siempre te preguntan, ¿pero puedo chutar a puerta? Y yo, sí, claro, no es un movimiento para nada peligroso, mucho más peligroso un salto, un giro, caer a una pierna o algo de eso, un disparo a puerta. Hacer hitos de esos, o primer día, sobre todo eso pasa en deportes de equipo, primer día que entras a una posesión, porque el equipo no va a estar para ti, para hacer un día un 1 contra 1, un día 2 contra 2, otro día 3 contra 3, otro 4 contra 4, ¿sabes? Hacer súper progresivo todo, va a ser, un día haces un rondo, otro día entras en una posesión tranquilita, y al día siguiente ya entras en un doble área, en una posesión más intensa y en situaciones de juego real, ahí sí que es más... Pero todo el trabajo que ha hecho antes el paciente ya lo sabe, ya. Y mientras hablas con él, pues vas hablando y le vas explicando cómo funciona la rodilla, en qué gestos se tensa el ligamento cruzado, qué hace. Y a veces le tienes que dar alguna certeza absoluta, que no las hay, pero para que el paciente esté tranquilo, pues tú le tienes que decir, haz este salto, haz este ejercicio que no se te va a romper. O sea, ese ligamento ya aguanta 100%, que es mentira, que perfectamente se le puede ir la pinza, hacer un salto, caer de lado y romperse otra vez. No va a pasar, porque no pasa, pero puede pasar. Pero si tú le das ahí una certeza absoluta, te la juegas un poco y le dices, es que no te vas a romper ya. Ya iba ganando esa Haciendo confianza. esto. Claro, haciendo tareas así ya individuales, es muy raro que te rompas. Ya cuando empiezas a entrar en tareas de juego real sí hay más riesgo, claro, obviamente, pero el mismo que tiene el otro que está sano también se puede romper. Claro. A ver. Por ir acabando, te voy a poner un challenge. A ver. Nada, es sencillo. Es solo tres consejos que darías a Carvajal en su rehabilitación. Para que Carvajal, esto va para ti, tío. A Carvajal, justo. A Carvajal, Pues si bueno, me dijeras- o a cualquier persona que se ha roto el ligamento cruzado anterior, Bueno, que está en su rehabilitación, pero y a lo mejor, si hubiese sabido esto, la rehabilitación se hubiese ido mejor. Pues mira, el primero sería aprende todo lo posible de tu fisio, ¿Vale? y de la cirugía. Evidentemente no te metas en internet y busques casos de Sí, extremos, jugadores para que no te vengas abajo. que han perdido su carrera y tal, porque eso le pasa a un jugador de altísimo nivel. A lo mejor a ti no te va a pasar, mucha gente vuelve mejor de lo que estaba antes, ¿vale? Aprende todo lo posible de la anatomía del cruzado, de entrenamiento de tu fisio para ser lo más autónomo posible. Aprovecha ese proceso para aprender todo lo que puedas. Vale.
a nivel de anatomía y entrenamiento y tal. El segundo aprovecha el proceso también para forjar una disciplina dentro del entrenamiento y una disciplina mental que también a nivel psicológico es duro. Claro. Que sobre todo los primeros días es lo más duro, luego ya es más... Sí, es más suave. Y que sigas haciendo esa disciplina no solo en el centro de rehabilitación, sino también en casa, con los ejercicios que te manden. Sí, claro, y sabes que esto mental. no es solo lo que hagas enfrente del fisio, sino que esto es algo para ti. Y que mucha gente a lo mejor, luego en cuanto se ve un poco bien, deja de hacer un poco de esa rehabilitación, ¿no? Claro, eso es. Hazle caso a tu fisio. Y el último es que seas realista. Que es una cuestión de probabilidad y de riesgos y que te puedes volver a romper perfectamente. Que te puede tocar la lotería 2 veces y te puedes romper y pasa. Y si pasa, pues ya es algo que has superado y que lo puedes superar otra vez perfectamente. Vale. Y ya está. Y que de este tipo de lesiones, de todo se sale, menos de la muerte, de todo se sale. O sea que... Y que te vas a recuperar, vas a estar mucho más fuerte, no solo físicamente, sino mentalmente también. Sí, la segunda cirugía es duro a veces porque dices, joder, otra vez pasar por esto, pero ya has forjado esa disciplina, ya sabes por todo lo que has pasado, no es la primera vez. Ya... Sí, a lo mejor ya estás más adaptado pues a todos esos cambios a lo mejor en tu vida, como lo de, pues eso, ducharte, sí, todos esos automatismos de cómo ducharte, cómo hacía yo esto, vale, tal, no sé qué, y lo que antes tardabas 1 mes en aprender a hacer, ahora ya lo recuerdas y claro, a los 5 días ya lo sabes hacer, o sea, es más fácil. Si mentalmente eres fuerte, es mucho más fácil la segunda cirugía, que no tiene por qué pasar, pero... Como dice Nassim Taleb en Antifrágil, prepárate para todo lo que pueda pasar. De todas maneras, también, oye, uno que está en la primera que sí, no piensa en eso, o sea, solo que se centre en lo que tiene ahora. Piensa en ser realista. Que no tiene por qué pasar cosas en el futuro. Pero puede pasar, coño. Que puede pasar, pero digo, imagino que mejor céntrate en lo, ¿no? En lo que tienes ahora, que tienes un largo camino por delante. Hito a hito, o sea, ir consiguiendo cada hito, cada punto de inflexión, por así decirlo, ir consiguiendo eso partido a partido. Y ya pasarán cosas en un futuro, que si lo haces todo bien, si no eres a lo mejor un deportista que estaba al máximo nivel, seguramente recuperes tu mejor nivel o incluso más. Porque en la mayoría de deportes de equipo, como el fútbol, baloncesto y tal, a nivel de fuerza no se entrena mucho. Se puede entrenar un poquito más. Muchos jugadores amateurs vienen, aprenden a entrenar y se van siendo mejores de cómo entraron a quirófano. Pues mira, siempre no hay mal que por bien no venga. Eso es. Así que nada, pues yo creo que con esos 3 consejos nos damos por servidos, y yo creo que a cualquiera que esté viendo este vídeo y a lo mejor está en esa situación le viene súper bien y le calma de cara a lo que se va a enfrentar, lo que va a afrontar en su rehabilitación. Así que nada, chicos, pues vamos a cortar aquí. Muy bien. Muchas gracias, Pablo, por venir una vez más. La verdad es que este plato ya sabes que te adora. Te adora porque te necesito aquí conmigo para que sigas enseñando a la gente sobre estos temas deportivos y de fisioterapia. Volveremos con un nuevo episodio en el futuro, y nada, muchas gracias a todos por ver este podcast. Os animo a suscribiros, a darle like y nos vemos en el siguiente.